Una entrevista vista por 200 millones de personas. Una princesa que rompía el silencio, Y una confesión que sacudió a la monarquía, hasta sus cimientos. pero detrás de esa primicia, de la primicia del siglo, se escondía un engaño. Una red de mentiras que tardó 25 años en salir a la luz. Y que, según sus propios hijos, tuvo un final trágico. ¿Cómo se fabricó el escándalo? ¿Y quién? ¿Quién pagó el precio? Bienvenidos a Starscope Report. Acompáñenos mientras descubrimos los dramas de Hollywood, las sacudidas en la industria musical y los escándalos virales de los influencers. Desde sorpresas en la alfombra roja hasta controversias en redes sociales, profundizamos en las historias detrás de la fama. Hoy, el informe Dyson y las mentiras de la BBC que, según se dice, le costaron la vida a la princesa Diana. Ok, para empezar creo que hay que entender la magnitud de esto, porque hoy en día es casi inimaginable. Totalmente. La fecha es 20 de noviembre de 1995. Casi 23 millones de personas solo en el Reino Unido sintonizan la BBC. Solo en el Reino Unido. A nivel mundial, la audiencia se estima en 200 millones. Es una locura. Tanto que, y este dato me fascina, la Red Eléctrica Nacional Británica reportó un pico de demanda de energía justo cuando terminó. Claro, todo el mundo se levantó a poner la tetera al mismo tiempo. Exacto. El país literalmente se detuvo para ver esto. Y lo más increíble es cómo lo lograron. O sea, no fue una rueda de prensa oficial, ni mucho menos. No, esto se hizo con un secretismo de película de espías. ¿Cómo grabas una entrevista de esa magnitud en secreto dentro de un palacio real? Ahí está la clave de todo, ¿no? El engaño empezó mucho antes de la entrevista en sí. Muchísimo antes. Las fuentes del informe dicen que el equipo de cámaras entró al Palacio de Kensington con una excusa. ¿Cuál? Que iban a instalar un nuevo sistema de alta fidelidad para la princesa. Nadie, absolutamente nadie sabía lo que estaba pasando. Ni siquiera la gente de la propia BBC. Menos que menos. A la Junta de Gobernadores de la BBC la mantuvieron completamente a oscuras. Y fue deliberado. Tenían miedo de que la cancelaran. Por supuesto. Fíjate, el presidente de la Junta en ese momento, un tal Marmaduke Hussey, estaba casado con una de las confidentes más cercanas de la reina Isabel. ¡Wow! O sea que desde el minuto 1 esto fue una operación encubierta. Totalmente. Y no solo era una operación encubierta, estaban apuntando a alguien en un estado de vulnerabilidad extremo. Es que hay que entender su estado mental en ese momento. Absolutamente. Ella misma lo admite en la entrevista. Habló de depresión posparto, de bulimia, de autolesiones. Usó una frase que es desgarradora. Dijo que era un grito de ayuda. Exacto. Estaba en una posición de fragilidad psicológica que, como ahora sabemos, fue explotada de una forma cruel. Y de esa fragilidad salieron algunas de las frases más explosivas de la historia de la televisión. Sí. Habló de sentirse como un buen producto en un estante que se vende bien. Pero la frase que lo cambió todo, La que todos recuerdan. la que dinamitó su matrimonio para siempre, fue cuando le preguntaron por Camilla Parker Bowles. Y ella respondió, Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido. ¡Bom! Una bomba nuclear en medio del palacio. Con esa simple frase confirmó años de rumores, años de humillación pública. Y no paró ahí. También confirmó su propia aventura con James Hewitt. Describió cómo la familia real la había etiquetado de inestable. Fue una declaración de guerra televisada. Y el impacto fue inmediato, sísmico. No fue algo que tardó en procesarse. Un mes después, Solo un mes. el 20 de diciembre, el Palacio de Buckingham anuncia que la reina les había escrito a Charles y a Diana, básicamente ordenándoles que se divorciaran. La entrevista fue la gota que derramó el vaso, el punto de no retorno. Incluso para sus hijos. Se dice que el príncipe William, que era un adolescente, se sintió abrumado por el pavor al ver a su madre exponerse así. Pero fíjate qué interesante. La corresponsal real Jenny Bond contó que Diana le dijo en el 96 que no se arrepentía de nada. ¿Y por qué? Porque temía que el divorcio incluyera una cláusula de silencio. Sentía que esa entrevista era su única oportunidad para hablar. Qué terrible, ¿no? Sentirse tan acorralada. Es una paradoja tremenda. Para tomar el control de su historia, tuvo que cederle el control a un periodista que, bueno, ahora sabemos que la estaba manipulando desde el principio. Exacto. Y la historia de cómo se consiguió esa entrevista es todavía más oscura que las confesiones que contenía. Y eso, ni siquiera es la parte más impactante.
Quédense con nosotros. Bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados y se convierte en un thriller. Un thriller de encubrimiento. Saltamos 25 años en el tiempo. Estamos en 2021. Y un informe de un ex juez de la Corte Suprema, Lord Dyson, publica sus conclusiones. Y la bomba explota de nuevo. El informe declara al periodista Martin Bashir culpable de comportamiento engañoso, una grave violación de las normas de la BBC. Y la pregunta es, ¿por qué tardó tanto en salir a la luz? Bueno, el interés resurgió por un par de documentales, pero la pieza clave fue el hermano de Diana, Earl Spencer. Él fue el que pidió que se reabriera el caso. Sí, salió públicamente y dijo que tenía pruebas de la deshonestidad de Bashir que había guardado durante décadas. ¿Y cuál era el núcleo de ese engaño? La mentira específica que usó para llegar a ella. Aquí está lo diabólico del plan. Según el informe Dyson, Bashir usó a un diseñador gráfico de la propia BBC, un tipo llamado Matt Whistler. ¿Para qué? Para que falsificara extractos bancarios. Espera, ¿cómo que falsificara extractos bancarios? Sí, tal cual. Creó documentos falsos que hacían parecer que el jefe de seguridad de Earl Spencer estaba recibiendo pagos de tabloides. No puedo creerlo. O sea, ¿para espiar a la familia? Exactamente. No fue directo a Diana, fue a su hermano, a su círculo de confianza y le sembró la paranoia. Creó una realidad alternativa donde él, Martin Bashir, era el único en quien podían confiar. Jugó con sus miedos más profundos. Una vez que convenció a Spencer de que estaba rodeado de espías, Spencer, con la mejor intención, le presentó a su hermana. Fue el caballo de Troya perfecto. Ok, que un periodista sea deshonesto es terrible. Pero pasa. Lo que convierte esto en un escándalo institucional es lo que hizo la BBC después, ¿verdad? Y esa para mí es la parte más grave de todo. A ver. La BBC ya sabía de esto. En 1996. El propio diseñador, Whistler, se dio cuenta de para qué estaban usando sus diseños y dio la alarma. O sea, los alertó internamente. Sí. Y la BBC hizo una investigación. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la BBC investigó a su propio periodista en el 96, lo declaró honesto y honorable y en su lugar arruinó la carrera del diseñador que los alertó? Precisamente. La investigación que el informe Dyson califica de lamentablemente ineficaz, la dirigió un tal Tony Hall. ¿Y quién es él? Irónicamente, años después se convirtió en el director general de toda la BBC. O sea, un encubrimiento de manual. Total. Exoneraron a Bashir para proteger la primicia del siglo. Y Matt Whistler fue puesto en la lista negra. Le destrozaron la carrera. Fue el chivo expiatorio. ¡Qué increíble! Entonces, claro, cuando el informe Dyson expuso todo esto en 2021, las reacciones debieron ser monumentales. Devastadoras. Especialmente las de sus hijos. El príncipe William emitió una declaración personal durísima. ¿Qué dijo? Dijo, y cito, «Las mentiras contribuyeron significativamente a su miedo, paranoia y aislamiento que recuerdo de esos últimos años con ella». ¡Wow! Y afirmó que la entrevista creó una narrativa falsa y que nunca debería volver a emitirse. Y Harry fue aún más directo, si cabe. Mucho más, Harry conectó los puntos de forma explícita. Culpó a la cultura de explotación y prácticas poco éticas que, según él, le costaron la vida a su madre. Ante eso, la BBC ya no tenía a dónde ir. No, se tuvieron que rendir. Se disculparon incondicionalmente, devolvieron el premio BAFTA que ganó la entrevista. ¿Devolvieron el premio? Sí, y prometieron no volver a licenciarla nunca más. Y lo más importante, pagaron cientos de miles de libras en daños a otras víctimas de las mentiras de Bashir. ¿Como la niñera real, Tiggy Leggy Bork? Exacto, a quien Bashir acusó falsamente de tener un romance con Charles y de haber abortado, solo para avivar más la paranoia de Diana. Es una red de mentiras, Bill. ¿Y qué pasó con Bashir, el arquitecto de todo esto? Convenientemente, Martin Bashir renunció a la BBC unos días antes de que saliera el informe, citando problemas de salud. ¡Qué oportuno! Se disculpó por las falsificaciones, pero mantuvo, y esto es clave, que no tuvieron ninguna influencia en la decisión de Diana de participar. Una defensa bastante débil. Si estas intrigas de Palacio los tienen atrapados, asegúrense de estar suscritos. Tenemos historias aún más increíbles por venir. Y ahora llegamos a la afirmación más grave y controvertida de todas. La conexión con su muerte. Sí,
El hermano de Diana, Earl Spencer, afirma que el engaño de la BBC la dejó completamente vulnerable y sin protección real en los 2 años entre la entrevista y su muerte. Y esta es la pregunta que queda en el aire. ¿Puede un acto de mala praxis periodística tener consecuencias fatales 2 años después? Bueno, la cadena causal que argumentan la familia y los analistas es escalofriante. A ver, conectemos los puntos. Las mentiras de Bashir no fueron un hecho aislado. Su propósito era destruir la red de apoyo de Diana, al convencerla con documentos falsos de que su gente de confianza le estaba traicionando. La aisló por completo. Por completo. Alimentó una paranoia que ya existía y la convirtió en su única realidad. El análisis del informe lo describe como una vida que se volvió frenética y, más importante, sin ataduras. Exacto. Sin asesores, sin su equipo de seguridad oficial en quien creía poder confiar. Su capacidad para tomar decisiones racionales sobre su propia seguridad quedó, gravemente comprometida. Ya no sabía en quién confiar. Y es ahí donde la familia traza una línea directa con su muerte en París. Como dijo Harry, sin rodeos, nuestra madre perdió la vida por esto. A ver, para que quede muy claro, la teoría no es que la BBC orquestó el accidente. No, para nada. La teoría es que crearon las condiciones, tanto psicológicas como estructurales, para que ese accidente fuera mucho más probable. El argumento es que, al destruir su confianza en la protección oficial, la obligaron a depender de arreglos de seguridad improvisados, menos profesionales. Precisamente, como los que le proporcionaban la familia Al-Fayed. Y eso la dejó expuesta a los riesgos que se materializaron esa noche en París. Una persecución de paparazzis a alta velocidad. Con un conductor bajo la influencia del alcohol. La pregunta que se hace la familia es, si hubiera confiado en su equipo de protección real, ¿se habría encontrado en esa situación? Y para ellos, la respuesta es un rotundo no. Y las repercusiones no fueron solo personales. Esto sacudió a una de las instituciones más importantes del Reino Unido. Hasta los cimientos. El escándalo llegó al Parlamento. Se abrió un debate sobre la espantosa falla de la BBC y su falta de voluntad para investigar en el 96. El gobierno incluso revisó la Carta Real de la BBC. Sí, se empezó a cuestionar su gobernanza, la necesidad de una supervisión externa más fuerte. Esto no fue visto como un simple error periodístico. Fue una falla de una institución nacional. Y a pesar de todo, se dice que el príncipe William sigue convencido de que la historia completa del encubrimiento aún no ha salido a la luz. Si conectamos todos los puntos, el argumento es aterrador. Las falsificaciones llevaron a la paranoia al aislamiento. Y el aislamiento a una vulnerabilidad que, según su propia familia, resultó ser mortal. Entonces, al final del día, esto demuestra el poder inmenso y la responsabilidad aterradora que tienen los medios. Una sola historia, obtenida con fraude, no solo cambió la narrativa de la monarquía, sino que, según sus seres queridos, terminó trágicamente su historia. La BBC, en su afán por la primicia del siglo, no solo rompió sus reglas, rompió la confianza de una mujer en su momento más vulnerable. Y las consecuencias, repercutieron mucho más allá de los titulares. El caso ha dejado una mancha imborrable en la reputación de la BBC y nos obliga a todos a cuestionar esa delgadísima línea entre periodismo y la explotación. Y nos deja con una reflexión final. Si una institución de renombre mundial pudo proteger una mentira así durante un cuarto de siglo, ¿cuántas otras verdades que dan forma a nuestro mundo podrían estar construidas sobre cimientos igual de frágiles? Han estado escuchando Starscope Report, donde descubrimos las historias que dan forma a Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizar y no olviden suscribirse para más historias que mantienen a las estrellas brillando.